pasado 24 de marzo publicamos nuestra estrategia de inversión del segundo trimestre del año 21, lo que cubre abril, mayo, junio, en la cual revisamos lo que hemos venido recomendando y reenfocamos las cosas para la segunda mitad del año, ¿no? Bueno, yo creo que lo más importante son tres ideas y tres aspectos a vigilar. Tres ideas. Retomamos un ciclo económico expansivo que va a ser más evidente en la segunda mitad del año, el segundo semestre, pero que va a empezar ya a tomar forma en este segundo trimestre, en el frente americano. Europa va a tardar más y España va a tardar más. Es decir, Estados Unidos, Eurostoxx o Europa y después IBEX o España. Segunda idea, se está consolidando un nivel de mercado y eso es sano y por sentido común es lo que debe suceder antes que ver avances significativos como los que hemos visto en los últimos meses del año 20 o el arranque tan brusco que tuvimos en el año 21. Yo creo que las bolsas vayan consolidando niveles con una inercia sana, alcista, pero moderada, es de lo mejor que puede ocurrir. Los excesos son enemigos de la inversión a largo plazo. Esa sería la segunda idea, la consolidación de niveles es buena. Y tercera y última idea, hay de nuevo un desacoplamiento proamericano. El ritmo de vacunación, muy superior en Estados Unidos, en Reino Unido, que en el resto del mundo, pero particularmente que en España y particularmente que en Europa, pues está permitiendo que las expectativas de los resultados empresariales, los beneficios empresariales, lo que es el plano micro, mejoren mucho más rápidamente que en el resto, ¿no? O que Europa se quede descolgada de Estados Unidos, si lo queremos ver así. Y por lo tanto hay una situación de desacoplamiento proamericana que yo creo que va a tomar forma ya en el segundo trimestre para destacar en la segunda mitad del año, en el segundo semestre, ¿no? De manera que no podemos esperar demasiado de Europa hasta finales de año, salvo que los ritmos de vacunación se aceleren. Y esto lo hilo con las tres cuestiones a vigilar, que en realidad son tres más una, porque hay tres técnicas y una que no es una cuestión técnica. Las tres cuestiones técnicas son, en primer lugar, la inflación. Nosotros defendemos que va a haber un repunte en la inflación generalizado durante la segunda mitad del año, que va a venir precisamente acompañada de esa reactivación económica, o sea que es una pareja que no es mala, algo más de inflación, con más crecimiento, pero esa inflación va a ser transitoria, no va a ser un susto de inflación para asentarse y de manera estructural quedarse. Va a ser transitoria y sobre todo debido a que el petróleo pues, está a 60-65 dólares, que es donde estaba, por cierto, antes de que empezara el virus. Cuando el virus vino, cayó hasta 20 dólares, un mínimo de 20 dólares en ese entorno, y luego ha recuperado. Por lo tanto, esas idas y venidas de precios pues, van a acabar afectando a la inflación, pero va a ser de manera transitoria. Es mucho más importante el crecimiento que la inflación. Y los bancos centrales, ante ese repunte de la inflación, no van a hacer nada, pero ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Reino Unido, ni en Japón, ni en ninguna parte, porque saben que el riesgo que asumirían, siendo esa inflación como muy probablemente es transitoria, pues es un riesgo demasiado elevado. El riesgo de equivocarse ya pasó, o ya le pasó a la Fed en 2013 con el taper tantrum, que era el reducir el tamaño de balance, y no salió bien, tuvieron que dar marcha atrás enseguida, ¿no? Bueno, primera cuestión a vigilar, la inflación, sin asustarnos. Segundo aspecto o segunda cuestión a vigilar. Bueno, la reactivación económica es cierto que se va a producir, pero de repente vamos a ver cómo es mucho más rápida en Estados Unidos que en Europa y que en el resto del mundo. Y esto es coherente con la idea que he transmitido antes de un desacoplamiento proamericano, ¿no? Y por lo tanto eso va a condicionar nuestra estrategia de inversión, que vuelve a estar algo más centrada en Estados Unidos, ¿no? Tercer aspecto a vigilar, el precio de la tecnología. Bueno, cuando uno se va a hacer las cifras, los ratios, los multiplicadores, las expectativas de beneficios, no cuando uno va a la intuición, sino cuando va a los números, se da cuenta de que la tecnología sigue sin estar cara. Es más, está todavía francamente barata con respecto al resto de compañías, de sectores normales, por decirlo de alguna forma, ¿no? El multiplicador de PER con crecimiento, es decir, lo que se llama PEG, el Price to Earnings Growth, que es como hay que evaluar el PER, un multiplicador de beneficios por sí solo aisladamente no me dice nada, me lo dice en relación a cómo crecen esos beneficios, ¿no? Pues ese PEG es mucho más barato, la mitad, en el Nasdaq 100 que en el S&P 500. Y a su vez es mucho más barato en las compañías de semiconductores, de manera que cuando vamos profundizando en la tecnología siguen siendo las compañías más baratas porque son las que crecen más rápidamente en términos de resultados empresariales, ¿no? Por lo tanto, tres cuestiones a vigilar:
La inflación, que no nos asuste, esa asimetría en la recuperación económica favorable a Estados Unidos y tercero, el precio de la tecnología, que tampoco debe preocuparnos. Decía que hay un punto complementario que no es técnico, que es la vacunación. Claro, todo esto está sujeto al ritmo de vacunación. Allá donde veamos vacunación más rápida, veremos recuperación económica y de resultados empresariales más rápidos. Y por lo tanto, recuperación de empleo más rápida. Y a su vez, recuperación de cómo la gente construye o construimos nuestras vidas con normalidad, dejando atrás por fin esta pesadilla, ¿no? Y ese factor 3 más 1, el último, el de la vacunación, pues es una variable que uno no puede controlar, ¿no? En ese contexto España queda descolgada. Yo creo que España queda en riesgo de deslizarse hacia lo que sería la periferia económica de la eurozona, sencillamente porque hay una combinación peligrosa que es mucha deuda, gran déficit fiscal y alto paro estructural. Y esto solamente puede llevar a una devaluación de los factores, que se diría técnicamente que al final es competir reduciendo salarios, y eso es terrible, ¿no? Bueno, yendo a las bolsas directamente, que son el activo más atractivo en el que invertir, nosotros creemos que en base a valoraciones el S&P 500 tiene un potencial más o menos parecido al del Eurostoxx 50, en torno al 14-15%, con un precio objetivo, un nivel objetivo de 4.500 puntos más o menos para el S&P, y de 4.430 para el Eurostoxx 50, insisto, con potenciales parecidos en torno al 14-15%. El Nikkei 32.500 puntos más o menos, con un potencial en torno al más 10, más 12%, y finalmente con un potencial del 6, 5, 7, depende del momento en que se mire, el IBEX con en torno a 9.000 puntos, ¿no? Las bolsas siguen siendo el activo más atractivo, pero sin duda creemos que la estrategia hay que volver a dirigirla hacia Estados Unidos, donde la recuperación es más temprana y más potente, ¿no? Y vamos a tener un segundo semestre bueno, debemos concentrarnos allí donde el crecimiento se produce antes, y eso es redirigir, como digo, las inversiones hacia Estados Unidos y no olvidar la tecnología, que esto es incorporar otros sectores, como hemos recomendado en el informe, y no olvidarnos de la tecnología. Muchas gracias.